Quizás te has preguntado alguna vez, ¿por qué a los seguidores de Jesús se les llama cristianos? Creo que es una buena pregunta y felizmente la Biblia la contesta. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 11 y el versículo 26, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Algunas veces yo me he puesto a pensar cómo ocurrió que a los discípulos de Jesús empezaran a llamarles cristianos. Pues yo me lo he imaginado de esta manera. Suponte que habían dos personas de Antioquía sentados por allí, quizás en el parque, mientras los camellos estaban tomando un poco de agua, y empezaron a platicar lo que estaba ocurriendo en el pueblo y comentaron: oye, ¿te has dado cuenta? Recientemente han estado viniendo aquí al pueblo estos tales, pero se me va el nombre. Dicen que donde llegan trastornan el mundo entero. Pero ¿cómo se llaman? Y se ponía la mano en la cabeza. ¿Y cuál será el nombre? Es que no tienen nombre. Pero ¿han notado algo? Se parecen mucho a la persona de quien hablan. Bueno, pero es que ¿de quién es que hablan? De Cristo. Pues llamémosle cristianos. Y es que eso es el discipulado. En el libro de San Mateo, el capítulo 10 y el versículo 25 nos dice que la aspiración más grande del discípulo es llegar a ser como su maestro. Y esto tiene un poder tan grande que cuando Cristo se reproduce en la vida, ya no vivo yo, mas ahora es Cristo quien vive en mí. Y cuando eso ocurre, nada ni nadie puede negar la presencia de Jesús cuando Jesús se manifiesta en el carácter de otro creyente. Ni siquiera el creyente mismo puede decir lo contrario. Por ejemplo, ¿tú recuerdas cuando el apóstol Pedro trató de negar a Jesús? Él intentó pronunciar palabras impropias y usar algún vocabulario así fuera de lugar. Y ¿sabes lo que le dijeron al apóstol? Esto llama la atención. En el libro de San Mateo, el capítulo 26, le dijeron: seguro que eres uno de ellos. Y le dijeron, el versículo 73, es que se te nota en el acento. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús transforma tu manera de hablar, transforma tu carácter, tus pensamientos, tus sentimientos. La lección de hoy te va a enriquecer para comprender mejor la importancia de ser como Jesús. Dios volverá a bendecirte esta noche. Quizás te has preguntado alguna vez por qué a los seguidores de Jesús se les llama cristianos. Creo que es una buena pregunta y felizmente la Biblia la contesta. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 11 y el versículo 26, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Algunas veces yo me he puesto a pensar cómo ocurrió que a los discípulos de Jesús empezaran a llamarles cristianos. Pues yo me lo he imaginado de esta manera. Suponte que habían dos personas de Antioquía sentados por allí, quizás en el parque, mientras los camellos estaban tomando un poco de agua, y empezaron a platicar lo que estaba ocurriendo en el pueblo y comentaron: oye, ¿te has dado cuenta? Recientemente han estado viniendo aquí al pueblo estos tales, pero se me va el nombre. Dicen que donde llegan trastornan el mundo entero. Pero ¿cómo se llaman? Y se ponía la mano en la cabeza. ¿Y cuál será el nombre? Es que no tienen nombre. Pero ¿han notado algo? Se parecen mucho a la persona de quien hablan.
Bueno, pero es que ¿de quién es que hablan? De Cristo. Pues llamémosle cristianos. Y es que eso es el discipulado. En el libro de San Mateo, el capítulo 10 y el versículo 25 nos dice que la aspiración más grande del discípulo es llegar a ser como su maestro. Y esto tiene un poder tan grande que cuando Cristo se reproduce en la vida, ya no vivo yo, mas ahora es Cristo quien vive en mí. Y cuando eso ocurre, nada ni nadie puede negar la presencia de Jesús cuando Jesús se manifiesta en el carácter de otro creyente. Ni siquiera el creyente mismo puede decir lo contrario. Por ejemplo, ¿tú recuerdas cuando el apóstol Pedro trató de negar a Jesús? Él intentó pronunciar palabras impropias y usar algún vocabulario así fuera de lugar. Y ¿sabes lo que le dijeron al apóstol? Esto llama la atención. En el libro de San Mateo, el capítulo 26, le dijeron, seguro que eres uno de ellos. Y le dijeron, el versículo 73, es que se te nota en el acento. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús transforma tu manera de hablar, transforma tu carácter, tus pensamientos, tus sentimientos. La lección de hoy te va a enriquecer para comprender mejor la importancia de ser como Jesús. Dios volverá a bendecirte esta noche. Qué bueno es volver a vernos y volver a disfrutar del calor, el cariño y el buen ambiente que tenemos en esta noche, en esta reunión. Desde luego que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de crisis. Son situaciones muy, muy difíciles. Y entonces alguien podría preguntarme y decir, ¿pero qué tiene que ver la crisis actual con el discipulado? Pues quiero recordarte que en el libro de San Lucas, el capítulo 14 y el versículo 33, el Señor Jesús dijo, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Las épocas de crisis son las mejores oportunidades para ser los mejores discípulos de Jesús. ¿Es esto bíblico? Por supuesto que lo es. Pensemos por un momento en aquellos hermanos. Segunda de Corintios, el capítulo 8, menciona que habían unos hermanos que vivían en una ciudad llamada Macedonia. Y el apóstol Pablo los describe a ellos que en sus vidas se revelaba la gracia de Dios. ¿Y en qué consistía esto? En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. En otras palabras, tenían una crisis de orden material, en términos económicos, estaban en crisis. Pero ellos lo que hicieron fue, en lugar de que la crisis les negara la oportunidad de servir a Dios, decidieron ser discípulos comprometidos al Maestro. Y yo quiero pedirte que tú tomes nota del siguiente pasaje. Dice la Biblia en el versículo 2, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. ¿Ves? Problemas, dificultades, crisis, estrecheces económicas son las mejores oportunidades para ser mejores discípulos de Jesús. Pero hay algo que hace falta primero. Dice la Biblia en el versículo 5, ¿cuál es la clave para que como discípulos nos entreguemos por completo a Él? Dice el versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor. Ese es el fin del discipulado. El discípulo decide entregarle más que solo los bienes, la vida entera.
Y cuando el discípulo le ha entregado su vida a Jesús, ¿sabes lo que siente entregarle todo lo demás al Señor? Pon atención. El mismo libro de 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15. Dice la palabra del Señor lo que el apóstol Pablo experimentó. Así que de buena gana, escucha bien, de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré del todo por ustedes. ¿Te das cuenta? Cuando nos hemos entregado primeramente a Dios, sentimos un placer gastarlo todo e inclusive nosotros para Él. Estoy seguro que la lección de hoy va a ayudarte a rededicar mejor tu vida a Dios. Que el Señor vuelva a bendecirte hoy. Qué bueno es volver a vernos y volver a disfrutar del calor, el cariño y el buen ambiente que tenemos en esta noche, en esta reunión. Desde luego que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de crisis. Son situaciones muy, muy difíciles. Y entonces alguien podría preguntarme y decir, ¿pero qué tiene que ver la crisis actual con el discipulado? Pues quiero recordarte que en el libro de San Lucas, el capítulo 14 y el versículo 33, el Señor Jesús dijo, de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Las épocas de crisis son las mejores oportunidades para ser los mejores discípulos de Jesús. ¿Es esto bíblico? Por supuesto que lo es. Pensemos por un momento en aquellos hermanos. 2 de Corintios, el capítulo 8, menciona que habían unos hermanos que vivían en una ciudad llamada Macedonia. Y el apóstol Pablo los describe a ellos que en sus vidas se revelaba la gracia de Dios. ¿Y en qué consistía esto? En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. En otras palabras, tenían una crisis de orden material, en términos económicos, estaban en crisis. Pero ellos lo que hicieron fue, en lugar de que la crisis les negara la oportunidad de servir a Dios, decidieron ser discípulos comprometidos al Maestro. Y yo quiero pedirte que tú tomes nota del siguiente pasaje. Dice la Biblia en el versículo 2, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. ¿Ves? Problemas, dificultades, crisis, estrecheces económicas son las mejores oportunidades para ser mejores discípulos de Jesús. Pero hay algo que hace falta primero. Dice la Biblia en el versículo 5, ¿cuál es la clave para que como discípulos nos entreguemos por completo a Él? Dice el versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor. Ese es el fin del discipulado. El discípulo decide entregarle más que solo los bienes, la vida entera. Y cuando el discípulo le ha entregado su vida a Jesús, ¿sabes lo que siente entregarle todo lo demás al Señor? Pon atención. El mismo libro de 2 de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15. Dice la palabra del Señor lo que el apóstol Pablo experimentó. Así que de buena gana, escucha bien, de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré del todo por ustedes. ¿Te das cuenta? Cuando nos hemos entregado primeramente a Dios, sentimos un placer gastarlo todo e inclusive nosotros para Él. Estoy seguro
que la lección de hoy va a ayudarte a rededicar mejor tu vida a Dios. Que el Señor vuelva a bendecirte hoy. ¿Por qué a los... Qué bueno es volver a vernos y volver a disfrutar del calor, el cariño y el buen ambiente que tenemos en esta noche, en esta reunión. Desde luego que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de crisis. Son situaciones muy, muy difíciles. Y entonces alguien podría preguntarme y decir, ¿pero qué tiene que ver la crisis actual con el discipulado? Pues quiero recordarte que en el libro de San Lucas, el capítulo 14 y el versículo 33, el Señor Jesús dijo: de la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Las épocas de crisis son las mejores oportunidades para ser los mejores discípulos de Jesús. ¿Es esto bíblico? Por supuesto que lo es. Pensemos por un momento en aquellos hermanos. Segunda de Corintios, el capítulo 8, menciona que habían unos hermanos que vivían en una ciudad llamada Macedonia. Y el apóstol Pablo los describe a ellos que en sus vidas se revelaba la gracia de Dios. ¿Y en qué consistía esto? En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. En otras palabras, tenían una crisis de orden material, en términos económicos, estaban en crisis. Pero ellos lo que hicieron fue, en lugar de que la crisis les negara la oportunidad de servir a Dios, decidieron ser discípulos comprometidos al Maestro. Y yo quiero pedirte que tú tomes nota del siguiente pasaje. Dice la Biblia en el versículo 2, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. ¿Ves? Problemas, dificultades, crisis, estrecheces económicas son las mejores oportunidades para ser mejores discípulos de Jesús. Pero hay algo que hace falta primero. Dice la Biblia en el versículo 5, ¿cuál es la clave para que como discípulos nos entreguemos por completo a Él? Dice el versículo 5, incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos primeramente al Señor. Ese es el fin del discipulado. El discípulo decide entregarle más que solo los bienes, la vida entera. Y cuando el discípulo le ha entregado su vida a Jesús, ¿sabes lo que siente? Entregarle todo lo demás al Señor. Pon atención. El mismo libro de Segunda de Corintios, el capítulo 12 y el versículo 15. Dice la palabra del Señor lo que el apóstol Pablo experimentó. Así que de buena gana, escucha bien, de buena gana gastaré todo lo que tengo y hasta yo mismo me gastaré del todo por ustedes. ¿Te das cuenta? Cuando nos hemos entregado primeramente a Dios, sentimos un placer gastarlo todo e inclusive nosotros para Él. Estoy seguro que la lección de hoy va a ayudarte a rededicar mejor tu vida a Dios. Que el Señor vuelva a bendecirte hoy. Seguidores de Jesús se les llama cristianos. Creo que es una buena pregunta y felizmente la Biblia la contesta. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 11 y el versículo 26, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez.
Algunas veces yo me he puesto a pensar cómo ocurrió que a los discípulos de Jesús empezaran a llamarles cristianos. Pues yo me lo he imaginado de esta manera. Suponte que habían dos personas de Antioquía sentados por allí, quizás en el parque, mientras los camellos estaban tomando un poco de agua, y empezaron a platicar lo que estaba ocurriendo en el pueblo y comentaron: oye, ¿te has dado cuenta? Recientemente han estado viniendo aquí al pueblo estos tales, pero se me va el nombre. Dicen que donde llegan trastornan el mundo entero. Pero ¿cómo se llaman? Y se ponía la mano en la cabeza. ¿Y cuál será el nombre? Es que no tienen nombre. Pero ¿han notado algo? Se parecen mucho a la persona de quien hablan. Bueno, pero es que ¿de quién es que hablan? De Cristo. Pues llamémosle cristianos. Y es que eso es el discipulado. En el libro de San Mateo, el capítulo 10 y el versículo 25 nos dice que la aspiración más grande del discípulo es llegar a ser como su maestro. Y esto tiene un poder tan grande que cuando Cristo se reproduce en la vida, ya no vivo yo, mas ahora es Cristo quien vive en mí. Y cuando eso ocurre, nada ni nadie puede negar la presencia de Jesús cuando Jesús se manifiesta en el carácter de otro creyente. Ni siquiera el creyente mismo puede decir lo contrario. Por ejemplo, ¿tú recuerdas cuando el apóstol Pedro trató de negar a Jesús? Él intentó pronunciar palabras impropias y usar algún vocabulario así fuera de lugar. Y ¿sabes lo que le dijeron al apóstol? Esto llama la atención. En el libro de San Mateo, el capítulo 26, le dijeron: seguro que eres uno de ellos. Y le dijeron, el versículo 73, es que se te nota en el acento. ¡Wow! Esto es maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús transforma tu manera de hablar. Transforma tu carácter, tus pensamientos, tus sentimientos. La lección de hoy te va a enriquecer para comprender mejor la importancia de ser como Jesús. Dios volverá a bendecirte esta noche.